través de tu trayectoria, ¿cómo definirías lo que son las lagunas de los humedales de esta mancha húmeda? Hombre, la mancha húmeda tiene unas características peculiares, ¿no? Porque tiene lagunas de muchos tipos. Es lo importante que tiene la reserva de biosfera. Tiene lagunas que están ligadas a río, al agua superficial, hay lagunas ligadas al agua subterránea, hay lagunas salinas, hay lagunas hipersalinas. Las lagunas hipersalinas son súper interesantes, porque son lagunas hipersalinas, esa idea, tienen dimensiones reducidas, ¿no? Pero son iguales que las que hay en Australia. Solo que en Australia tienen 100 kilómetros, 80 kilómetros, 30 kilómetros, y aquí son pequeñitas, ¿no? Pero son iguales. Y los mismos fenómenos que se producen ahí de depósito de sales, pues lo mismo se produce en Australia. Y las formaciones salinas que hay en las lagunas de la Mancha son las mismas que hay en Australia, idénticas, iguales. Y tienen un régimen muy parecido. Ahí en Australia hay lagunas que están 4 o 5 años sin agua, de repente caen unas lluvias y se inunda y tienen 1 metro de agua, 1,5 metros. Y aquí en las lagunas estas igual, pues ahí pasan años sin agua y luego llueve y cogen más o menos agua. Son súper interesantes. Las lagunas hipersalinas son de las más interesantes que hay. Y entonces, en contra de lo que podría creerse el visitante que ojea así a grosso modo las lagunas de la Mancha, cada laguna de manchega, ¿no?, tiene como unas propiedades, sí, que las hacen únicas, ¿no?, a cada una, ¿no? Sí. Es que no hay dos humedales que sean iguales. Todos los humedales son diferentes. Cuando dicen, no, entendemos cómo funciona un humedal, y dice, hombre, entendemos algo del humedal, pero de cómo es el funcionamiento de un humedal, cómo funciona y las relaciones que hay entre todos los elementos, eso tenemos un poco de idea, pero vamos, muy poca idea. Y entonces, lo bueno de la Mancha es que es un mosaico de lagunas con muchas características diferentes y muy distintas, ¿no? Entonces, esto va a ser una laguna hipersalina, la laguna de Peñahueca, pues es igual que la laguna de Tires, pues es muy parecida, pero no es igual. Y los fenómenos que se producen ahí, pues tampoco son iguales. Y los regímenes que tiene el dinamismo también son diferentes. Todas son diferentes. Eso es lo bonito de las lagunas. Son como los seres humanos, ¿no? Son todos, hay algunos que son muy parecidos, pero no, iguales no hay ninguno. ¿Qué las hace diferentes, no? Claro, pues hombre, las hace diferentes la forma, y las hace diferentes las características del agua, y las hace diferentes el ritmo de inundación. Antiguamente, no hace muchos años, había lagunas en La Mancha que eran lagunas que todos los años cogían agua y todos los años se secaban. Luego había lagunas que a lo mejor estaban 4 o 5 años sin agua, por ejemplo la del Altillo, a lo mejor estaban 3 años sin agua y de repente caía una lluvia y a los 4 o 5 años se llenaban de agua. Y luego había otras que eran más o menos humedales, podríamos llamar habituales, que eran humedales que cada 15 años, cada 10 años, 12 años cogían agua, como la laguna de la Albardiosa. Y había lagunas que cogían agua, la Albardiosa cogía agua 1 año y estuvo 3 años con agua permanentemente, ¿no? La laguna, el campo de Cristal, la laguna de Salicor, hubo 1 año que tenía 2 metros de profundidad. Entonces tú vas allí y dices, ¿esto es imposible? Pues sí, pues es posible. Entonces esos regímenes son también interesantes porque los humedales fluctuantes son los más interesantes que hay, más que los lagos y las lagunas, porque tiene una flora y una fauna que está adaptada a un clima que es el clima mediterráneo. Para que os hagáis idea, hay lagunas hipersalinas que tienen concentraciones de sal 4 y 5 veces más que el agua de mar. Entonces los elementos que viven ahí son muy peculiares, claro. Y tiene una composición química diferente del agua del mar. En fin, son ecosistemas muy interesantes, que antiguamente se utilizaban de basureros. Eso es lo bueno que se ha ganado, ¿no? Que muchas de estas lagunas que eran basureros ahora están bastante limpias, en lo que respecta a los residuos sólidos. Y cuando habéis ido ahí a estas lagunas, humedales, a realizar los estudios científicos, ¿qué factores físico-químicos medíais, por ejemplo? Bueno. Cuando hemos estudiado las lagunas, se estudiaba casi todo. Nuestro grupo de investigación, menos las aves, porque lo menos importante que hay en un humedal son las aves, en el dinamismo de un humedal, salvo en el caso de los flamencos, que son una especie nociva para estos humedales, ¿no? Entonces nosotros estudiamos la fisicoquímica del agua, estudiamos el fitoplancton, el zooplancton y las plantas superiores, los productores primarios. Y en algunos casos he estudiado los céspedes bacterianos, que también son interesantes, ¿no? Y bueno, uno de los grandes tesoros que se han logrado gracias a estos estudios vuestros, ¿no?, de investigación, es este catálogo inédito de la flora acuática de estos lugares, ¿no? ¿Qué tiene de interés toda esta flora acuática tan desconocida? Sí. ¿Y cómo lo describirías? Hay humedales, en La Mancha y menos, pero hay humedales, también había de agua dulce, que tienen una flora y una fauna característica de agua dulce. Hay humedales
más o menos salinos, un poco salinos o salobres, y hay una flora y una fauna característica, y hay humedales hipersalinos. En alguno de estos humedales hay elementos que son endémicos de la península ibérica, solo están aquí, ¿no? Pero no solo la flora, por ejemplo, hay coleópteros de los suelos salinos donde hay especies que se están estudiando ahora, no se sabe ni la biología de la especie. Y entonces hay especies que son solo de La Mancha. Y hay otras especies que son de La Mancha y del Valle del Ebro, que hay también lagunas salinas. O sea que hay no solamente plantas, hay muchísimos elementos diferenciales y característicos de estos enclaves. Y dentro de este catálogo vegetal y como resultado de vuestros estudios, aparece un grupo de vegetal que son los carófitos, ¿no? Los carófitos son un grupo de algas evolucionadas que se conoce con el nombre de ovas, pero también se conoce con otros muchos nombres, porque las plantas acuáticas, el nombre vulgar de las plantas acuáticas en cada región es diferente, ¿no? Los carófitos tienen una característica importante que es la de ser buenos indicadores de la calidad de agua, ¿no? Los carófitos, como viven debajo del agua, en las lagunas tenemos varios tipos de plantas, unas que están debajo del agua o que viven en la superficie y todo su ciclo biológico lo completan en el agua, y hay otras que son emergentes, que la mayor parte de la biomasa es aérea. Esas plantas que son las del litoral, las zonas más someras, pues esas plantas, la calidad del agua les afecta menos, muchísimo menos. Pero las que viven dentro del agua, si se cambia la calidad del agua o se contamina, se eutrofiza un ecosistema acuático, pues se mueren. Pues esas plantas que están debajo del agua producen mucho oxígeno. Entonces, ese oxígeno alimenta las bacterias. Las bacterias descomponen la materia orgánica que hay en la laguna y si hay mucho oxígeno, el ecosistema está estable. No hay malos olores, el agua está transparente. ¿Que los carófitos se mueren? No hay oxígeno, hay mucho menos oxígeno. Entonces aparecen los fenómenos de eutrofización, los malos olores, las bacterias no tienen oxígeno, no pueden descomponer la materia orgánica que les llega y el ecosistema se empobrece. En esos casos a lo mejor crece mucho la vegetación de borde, que no le importa que la calidad del agua sea muy buena, pero dentro del agua no crece casi nada. Y cuando no crece casi nada, como eso es una pirámide trófica, están las algas productoras ahí que están produciendo el oxígeno y es la base del potencial biótico de las lagunas. Si eso se muere, pues resulta que la pirámide trófica, en vez de ser así de alta, pues es así de pequeñita. No vienen las aves, no vienen los insectos, etcétera, etcétera. Y el humedal se empobrece. Y uno de los mejores indicadores de que un humedal está bien conservado son estas praderas subacuáticas de ovas o de carófitos. Cuando vamos a una laguna estacional, ¿no? Llegamos allí en verano y está completamente seca. Y si vemos los restos de carófitos, que se distinguen porque son de color blanquecino, porque los tallitos, bueno, no son tallos porque son algas, pero bueno, las ramificaciones están incrustadas de sales. En la laguna que son un poco salinas, que La Mancha, la mayoría tiene un poquito de sal, ¿no? Entonces, esos restos se quedan depositados en el suelo y cuando uno anda ahí es como si estuviera pisando en la nieve. Si vemos eso, es que la laguna está bien conservada, el agua tiene buena calidad. En cambio, si vemos otras formaciones que son de color parduzco, que son algas filamentosas que se han secado y forman una especie de cartón, que también cruje cuando lo pisas, hace crack, crack, el ecosistema está contaminado. O sea, que solo viendo lo que hay en la laguna sabemos si el agua que le alimenta es de buena calidad o es de mala calidad. La planta que más concentración de sales resiste en los medios acuáticos es un carófito, que resiste 4 y 5 veces más la concentración del agua del mar. Y esa especie, lo que pasa es que también es muy sensible a la contaminación. Cuando entra el agua contaminada, pues se muere y desaparece. Pero se llama Lamprotamium papulosum. Pues esa plantita es como de cristal. Tú la ves y dices, madre mía, pues esa planta resiste concentraciones salinas enormes, pero enormes, ¿eh? Estamos con estas algas superiores, pero también hay gente que cuando imagina un musgo, ¿no? De la familia de los musgos, se lo imagina solo en zonas boscosas, ¿no? Claro. Pero aquí en las lagunas de La Mancha han aparecido especies... Claro, es que la gente habla... Los musgos son briófitos, y dentro de los briófitos hay musgos y hay hepáticas y otro grupo que más raro que son los antocerados, ¿no? Bueno, pues dentro de las hepáticas hay hepáticas que son terrestres y hay hepáticas que son acuáticas. Terrestres, pero siempre de sitios húmedos, ¿no? Y entre las acuáticas hay algunas que son súper interesantes y solo son de lagunas salinas. Y son la flora del norte de África que ha venido avanzando y llegado a la península ibérica. Son las plantas del género Riela. Son muy pequeñitas, y hay varias especies, ¿eh? Entonces, las rielas estas antes cubrían amplias extensiones en Argelia, en el norte de Marruecos, también, en unas zonas que se inundaban de aguas salinas, y esa flora ha venido
ha ido avanzando, y está ya la península. Y también son plantas muy delicadas, de medios que son estacionales. Entonces, en cuanto se altera el régimen hídrico, pues la planta se muere. Bueno, se muere, quedan las esporas y resisten 9 o 10 años ahí la espora en el suelo. Y cuando vuelva a llover otra vez, pues vuelve a salir. Y lo importante de esas plantas es que están transportadas por las aves palustres, que en eso sí que son importantes, en la dispersión de los propágulos y las semillas de las plantas acuáticas, ¿no? Y dentro de estos grandes grupos florísticos, ¿no? Que hemos visto que están algas, vamos a entender como musgos hepáticas, briófitos, ¿no? Pero también aparecen en otras partes de los humedales también plantas ya superiores, ¿no? Fanerógamas, ¿no? Como pueden ser, para que la gente entienda también que hay flores, los ranúnculos, ¿no? Sí, claro, es que claro, la flora es bastante diversa, ¿no? Entonces, si hablamos de plantas que están debajo del agua, pues entonces la fecundación es debajo del agua y las flores no son vistosas porque no necesitan que vengan los insectos, ¿no? En cambio, las que viven en la superficie del agua, como los ranúnculos, que llaman las manzanillas de agua, esas necesitan atraer los insectos. Para que os hagáis una idea, antes en los ríos manchegos había nenúfares, muchos nenúfares, y ahora prácticamente no hay. Pues se necesitan aguas permanentes, ¿no? Y luego ya por terminar en este viaje también florístico, en este gradiente, ¿no? Encontramos lo que también mencionáis, llamáis a veces como plantas marginales, ¿no? Que ya pues, aparecen en el exterior o en los litorales de la propia laguna, ¿no? Los carrizales. Sí. ¿Qué labor tienen estos, Sí. o qué indican cuando se ve mucho carrizo, se ve mucha anea? Sí, vamos a ver. Igual que en un río, la flora de ribera forma parte del río, ¿no? Los árboles de ribera son parte del río, son parte del río. Pues aquí parte de la laguna es la cuenca, el vaso lagunar, la vegetación que vive ahí y luego la vegetación que vive en el borde. La vegetación que vive en el borde hay varios gradientes. Hay plantas que soportan mayor inundación y otras de menor inundación. Por ejemplo, las eneas y los carrizos tienen que tener más inundación, pero luego los juncales tienen menos inundación. Todo eso forma parte del ecosistema laguna. Ese borde de vegetación que está alrededor de la laguna es fundamental porque una de las cosas que hace es retener los sedimentos y el arrastre de los terrígenos que van hacia las cubetas. Y entonces se retarda un poco la colmatación de las lagunas. Si quitamos esa vegetación y cultivamos, pues cuando llueve, pues toda esa tierra va a la laguna, entonces la altera y la colmata y desaparece la laguna, ¿no? Uno de los apuntes que hacéis en uno de vuestros trabajos, cuando habléis de la flora también de los humedales, hay como una frase de que el albardinal, ¿no? El albardín era una especie también importante en este mantenimiento de lo que es el entorno y que se ha ido degradando, ¿no? En los últimos años. Claro, el albardinal, si tenemos un transecto de una laguna del vaso lagunar, luego los carrizos y las eneas, los juncales, después vendría el albardinal. El albardinal son formaciones que no se encharcan nunca. Se mojan, pero no se encharcan. Si se encharca un albardinal, se muere. Entonces, dentro del albardinal hay una serie de plantas que son los limonium, que casi todos son especies endémicas de la península ibérica, los que hay en estas lagunas, ¿no? Entonces, el albardinal es importante porque es una formación rara, una formación que tiene unas características biológicas muy interesantes, de tal modo que en Bruselas la vegetación de los albardinales tiene interés prioritario de conservación, porque lo primero que se rotura y se degrada con fines agrícolas son los albardinales, porque como nunca se encharcan, ahí la cosecha la tienes prácticamente asegurada. Estabas comentando cosas muy interesantes cuando hablabas de esta cadena trófica, ¿no? Hablabas de la relación entre coleópteros y plantas específicas, ¿no? Pero también has dicho un dato que muchas de lo que entra al ojo al visitante son las aves, sí. Entre ellos la belleza del flamenco, pero sí que nos gustaría aclarar por qué el flamenco puede llegar a ser como una especie perjudicial de algún modo a estos entornos o estos humedales manchegos. El flamenco es una especie, no es una especie que puede llegar a ser perjudicial. El flamenco es una especie que es perjudicial para los humedales manchegos. La principal zona de cría de flamenco en Europa está en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga. Y hay años que han producido 22.000 pollos. 11.000, 13.000, 14.000 es una cifra más o menos normal cuando tiene agua. Un flamenco puede vivir en estado salvaje, puede vivir hasta 28 años.
Necesita 200 gramos de proteína al día. De tal manera que cuando un bando de flamencos, que pueden ser 600, 300, 400, 500, llegan a una laguna de estas que tiene unas dimensiones reducidas, empieza a comer. Y para comer lo que hace es, con las patas, va removiendo el sedimento. Y con el pico, que es un pico curvo, tiene unas laminillas y va filtrando el agua. Filtra el agua y se queda con los bichejos. Entonces va haciendo círculos de tal manera que va a ser una laguna de esta manchega donde han entrado los flamencos, y cuando queda seca está llena de círculos, que son los círculos que ha hecho el flamenco mientras ha ido moviéndose alrededor de las patas para filtrando el agua. Eso es una alteración de la cubeta. Pero es que además, al moverse con las patitas, destruye toda la vegetación subacuática, se la carga. Y luego además va eliminando zooplancton y otros insectos que viven ahí, para irse los comiendo. De tal manera que cuando se va de un sitio lo deja completamente arrasado. Y el agua completamente turbia. Y hemos visto que la turbidez del agua es fundamental para la laguna, para las plantas acuáticas. Si el agua está turbia, se mueren las plantas. Es una ave que antes venía de forma residual por la Mancha, venían algunas parejas, pero nunca las bandadas que han venido ahora. Eso de potenciar de forma excesiva una especie en detrimento de lo que es una concepción más holística y completa de lo que es un humedal, eso es un error. En Doñana, claro, en Doñana tiene 24.000 hectáreas la marisma, 24.000. Entonces, claro, ves una laguna de estas que son pequeñitas y lo dejan todo machacado. Y cuando han terminado con el alimento y lo han dejado todo destruido, pues se va a otra laguna. En fin, eso de potenciar las grandes aves con el fin de que la gente disfrute, hay que disfrutar de las cosas pequeñas también, que son tan importantes como las grandes. Ahora, Santos, nos gustaría hacer un pequeño viaje también en lo que también recuerdes, ¿no? Pero sí que un poco unas preguntas sobre 3 pueblos y sus lagunas. En primer lugar, vamos a Lillo. En Lillo encontramos 3 formaciones, ¿no?, de lagunares, ¿no? Está la laguna del Hogar, las 2 lagunas del Altillo y la laguna de la Albardiosa. Sí. Si tuvieras que hacer una descripción breve o alguna anécdota de alguna especie en particular. Sí. Vamos a ver, la laguna de Lillo, como todo, tiene sus problemas. La laguna grande de Lillo, la laguna del Hogar, yo fui en el año 74. Me llegaba el agua, yo tenía 80 centímetros, 90 centímetros, y estaba llena de plantas, completamente llena de plantas. Estaban los vertidos del pueblo fueron nada más. Ahora, la laguna del Altillo son otra cosa. Las lagunas del Altillo, cuando cogen agua, son preciosas, pero preciosas. Y ahí hay plantas bastante raras. Está una altenia, que es una planta acuática que sale en algunos sitios solo. En fin, tiene unas características. Los problemas que tiene es que cogen poca agua, ¿no? Y lo curioso es que ahí se describió, me parece que fue en Estados Unidos, en California, se describió en una laguna que había unas piedras que se movían. Pues también se describieron aquí en la laguna del Altillo. Se forma un limo muy finito y entonces cuando sopla el viento, pues las piedras se van moviendo un poquito y van dejando una especie de surco. A la Albardiosa, yo recuerdo haberla visto no poder entrar con unas botas, con unos valladores que me llegaban por la altura del pecho. Y estuvo con agua, no sé si fueron 2 o 3 años. Y ahora vas a la laguna de la Albardiosa, está completamente seca. Lleva mucho tiempo seca, ¿no? Pero cuando se queda seca, entran esas formaciones de los limonios, esas plantas de suelos salinos que tienen interés prioritario de conservación en Europa. O sea, que son ecosistemas cambiantes y esperemos que llueva un poco más. Y en fin, que estos son ciclos también, ¿no? Sí que viste, en el caso de la laguna del Hogar, sí que viste una degradación absoluta de lo que es ese ecosistema florístico, ¿no? Ya te digo que estaba completamente llena de rupias. Una planta acuática de aguas salinas. Luego hicieron una depuradora que funcionó, bueno, no funcionó. Hicieron la depuradora en los años 70, pues una depuradora, la inauguraron y ya está. Y luego han hecho una depuradora que es más moderna y que está funcionando. Y no sé si eso con el tiempo contribuirá a que la laguna se vaya regenerando. En muchas de estas lagunas, lo que han hecho han sido surcos para extraer sales, que luego se han abandonado, sobre todo porque ha habido contaminación, ¿no? Lo que pasa es que los surcos y las albercas que hacen, las dejan ahí. Entonces, para restaurar el paisaje, la Fundación Global Nature tuvo un proyecto de restauración del paisaje en la laguna de Peñahueca. Y lo que se pretendía en Peñahueca es devolverla como estaba antes. O sea, en Peñahueca, yo recuerdo cuando la primera vez que fui, que era verano, y me puse en bañador y fue a dar la vuelta a la laguna, con un calor que hacía inmenso. Entonces, era como un espejo de agua que tenía una laminita de 3 centímetros. Y estaba todo, entonces se veía como un espejo.
y se reflejaban las nubes y era precioso. Y olía a mar, a sal. Entonces la gente tiene que apreciar que un paisaje tiene unas características. El paisaje manchego, dice, qué feo es. Dice, no, el paisaje manchego, si lo sabe apreciar, es único y es muy interesante. Y el de las lagunas, el de los olores de la laguna, y ver esa laguna, una lámina extensísima de agua, bueno, extensa, muy extensísima, no es doñana, pero una amplia de agua, que está reflejando las nubes y que tiene nada, es como un cristal. Eso es precioso. Y luego el olor es también característico. Y luego está el canto de los bichejos que vienen allí, de las aves que vienen y vuelan y van. Son ecosistemas, ya te digo que son ecosistemas únicos. Y que hay que observar, obviamente, ¿no? Y en el caso de Quero, tenemos ahí sobresaliendo la laguna de la Sal, Sí. cercana junto al pueblo, y luego la laguna del Claro, Taray, ¿no? la laguna de Quero es una laguna hipersalina, pero ha tenido los vertidos tanto del pueblo como de una industria que se puso allí, ¿no? Y eso tiene, las orillas de esa laguna están degradadas. Porque hicieron unas balsas que inicialmente los vertidos de esa fábrica iban a estas balsas, luego ya hicieron unas balsas fuera de la laguna, ¿no? Entonces está contaminada y está alterada lo que es la cubeta. ¿Y la laguna del Taray? Bueno, la laguna del Taray, vamos a ver, la laguna del Taray es privada. Es la mejor laguna que hay en Castilla-La Mancha, quitando las lagunas de Ruidera. La laguna del Taray ahora está dedicada a la caza fotográfica. Viene gente de todo el mundo. Y es un tesoro que si se valorara podía favorecer lo que es la ampliación y el reconocimiento de las lagunas y poner en valor las lagunas manchegas si se hiciera algún proyecto que sería fácil. Lo único que hay que hacer es apoyar un poco la iniciativa privada y tratar de potenciar la instalación de una serie de casas rurales en el entorno. Y esa laguna tiene una serie de HAI que son de último diseño, de tecnología mundial. En el tema o florísticamente hablando, ¿tiene alguna especialidad La laguna del Taray se llama así porque ahora todas tienen tarayes, porque han plantado tarayes por todos lados, salen solos. Alguna vez un proyecto de la Confederación que era plantar tarayes, si salen solos, ¿para qué lo vas a plantar? Bueno, la laguna del Taray no tiene masiega. Lo que es importante era las formaciones subacuáticas de ovas. En la laguna del Taray era el núcleo de cría de pato colorado más importante de Castilla-La Mancha. Criaban ahí. Y luego se iban a las tablas de miel o se iban a otro lado, pero en un sitio donde había una cantidad de aves inmensa. Se dedicaba a la caza. Pues todo hay que decirlo, ¿no? Ahora cazan durante los periodos que están asignados, ¿no? Pero la laguna del Taray, cuando yo la conocí, la laguna del Taray en los años 70, estaba completamente contaminada. O sea, a 3 kilómetros de la laguna olía mal. Y el dueño se encargó de que el agua que entrara allí fuera de cierta calidad para mejorar la laguna. Lo bonito de la laguna del Taray es que estaba completamente cubierta de ovas por el fondo y entonces había cantidad de aves, y luego además, no solamente en la laguna, sino en el entorno, que tiene unos saladares extraordinarios. Hubo un año que se contaminó porque ahí desemboca el río Riansares, ¿no? Pues ahí entró el agua contaminada y se murió todo, no quedó absolutamente nada. Luego otro año que se secó entera y se murieron todas las carpas, que es un bicho indeseable en las lagunas estas, ¿no? Y ya dando el salto último a las lagunas de Ruidera. Hoy la laguna de Ruidera es otro ecosistema único. Las lagunas de Ruidera en el 1930 y algo quisieron hacerla algo como si fuera un parque nacional. En tiempos de la República, un ministro que era de allí de la zona y que quiso hacer una especie de paraje natural, un término que sería como ahora un parque nacional. Las lagunas de Ruidera son excepcionales. El problema que tienen es la cantidad de casas que hay en las orillas. Pero eso es muy difícil de revertir, ¿no? Pero la laguna de Ruidera es un ecosistema, desde el punto de vista limnológico y de funcionamiento, también extraordinario. Hay lagunas más contaminadas, otras menos contaminadas, pero este año va alguien a la laguna de Ruidera y están fenomenal. Y se ha avanzado bastante porque antes era un desconcierto aquello. O sea, el turismo que había allí masivo de destrucción era una cosa impresionante. Y poco a poco se ha ido encauzando. ¿Y florísticamente cambia la vegetación acuática entre ellas o hay unos puntos en común entre todas? No, ten en cuenta que en la laguna de Ruidera hay incluso algunas que se secan. La laguna redondilla y la laguna blanca de arriba se suelen secar casi todos los años. Entonces la flora que tienen ahí es diferente de las que hay en las lagunas más permanentes. Ten en cuenta que la laguna del Rey parece que tiene 22 metros de profundidad. Pues ahí las praderas estas de carófitos hay tallos
ejes florales, eje de los carófitos de las ovas que tienen más de 1 metro y de 1,5 metros de alto. Entonces se mete ahí la gente buceando, los buzos que pueden, y entonces te tapa las praderas de carófitos. Entonces, las lagunas de Ruidera son excepcionales. Es un ecosistema que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque ahora vemos unas barreras travertínicas, bueno, que tienen, se forman de determinada forma, ¿no? Bueno, por fisicoquímica del agua y por actividad biológica de las plantas, ¿no? Entonces forman una especie de diques entre las lagunas, ¿no? Bueno, pues ahí hay detectados tres niveles de barreras diferentes. Uno, ya ahora no recuerdo bien, no sé si fue hace 300.000 años, una cosa así, que están los restos, otro y otro más reciente, que es el que hay ahora, ¿no? O sea, eso quiere decir que antiguamente, hace 300.000 años, el agua iba por una zona, ha ido excavando y ha habido una dinámica de ahí, se han formado otras barreras y eso sigue funcionando. Y luego tienen un sistema de alimentación muy interesante, ¿no? Que está basado en los aportes de agua que hay lejos de las lagunas. Entonces, claro, ahí llueve lejos de la laguna, en la Sierra de Alcaraz y de por ahí, ¿no? Que ahora eso está en litigio, pero el caso es que llueve por una zona fuera de las lagunas, ¿no? Entonces, tarda el acuífero, que es el agua subterránea, tarda en recargarse. Entonces, a lo mejor, depende de cómo estuviera de seco, pues tarda 3 meses, 5 meses o 6 meses. Se va recargando el agua que llueve, se va infiltrando y se va recargando el acuífero. Y llega un momento en que ese acuífero, ese agua rebrota. De tal manera que están todas las lagunas de la Mancha, casi todas secas, y en el verano, y de repente en las lagunas de Ruidera empieza a salir el agua. Esto es magia, es que claro, el agua se ha ido percolando hasta que rebosa y sale para la laguna, dentro de la propia cubeta de las lagunas y también en manantiales que hay por ahí por la zona, ¿no? Es un paisaje extraordinario. Ruidera es impresionante. ¿Y cuál es la labor que ha tenido también Global Nature Sí. en estos humedales, ¿no? Global Nature lleva trabajando en los humedales desde hace bastantes años. Yo creo que ha invertido casi 10 millones de euros en los proyectos LIFE que ha ido desarrollando en las lagunas. El primero se hizo en la laguna de Villacañas y consistió en limpiar la laguna larga de Villacañas, donde llegan las aguas de la depuradora. Se hizo una limpieza, se potenciaron la vegetación estalófila y luego ha seguido con otras lagunas, la laguna chica de Villafranca, la laguna del Altillo. Ahora, bueno, que no está en la Mancha, las lagunas de Lito. En fin, yo creo que es la ONG que más proyectos de investigación ha hecho referidos a humedales continentales, aunque también trabaja en el litoral, ¿no? O sea, es una asociación que tiene otras funciones agrícolas. Entonces, la idea fundamental de esta fundación es compaginar el desarrollo agrícola, que es respetuoso con el medio ambiente, y la conservación de las lagunas, porque todo está unido. Sabemos que si se cultiva hasta el borde de las lagunas, pues no solamente se destruye la vegetación marginal, sino que también los productos fitosanitarios y demás van a la cubeta. Entonces lo que se trata es compaginar las dos cosas. Pero vamos, es la ONG que más proyectos de recuperación de humedales ibéricos ha desarrollado en España.